actitud que se manifiesta en todos aquellos que naturalmente hemos vivido como enemigos de Dios por medio de una relación impropia. Con todo aquello en evidencia y sabiendo que el hombre por su pecado jamás podría establecer un vínculo con Dios en sus propias fuerzas, Dios mismo es quien toma la iniciativa. Y dice la palabra de nuestro Dios que envía a su Hijo Jesucristo, quien viene a la tierra y en una condición de perfección está humillándose hasta lo sumo y muriendo en una muerte y muerte de cruz. A través de esa muerte, Él está pagando el precio que tú y yo deberíamos haber pagado por nuestros pecados y satisfaciendo la justa ira de Dios, que tal como he mencionado, nosotros jamás habríamos podido pagar, aunque lo merecíamos. Cristo cumplió la ley perfecta de Dios que hemos quebrantado, sufrió el castigo que tú y yo merecíamos y apaciguó esa ira de nuestro Dios contra nosotros. Por lo tanto, disfrutar de su gracia, su perdón y vivir para Él se describe en las Escrituras, tal como señala el texto, como una reconciliación. Una reconciliación. Escuche esto. Nunca le faltó al hombre tener una relación para con Dios. La relación siempre estuvo ahí. El asunto es que aquella relación del hombre sin Dios era una relación hostil, una relación en donde estaba básicamente manifestando permanentemente cuánta odiosidad tenía para con Él. Tal como sigue siendo en la actualidad en los incrédulos, en donde esa relación está cada vez más siendo estorbada por la propia pecaminosidad del hombre. Es por eso que Pablo describe el evangelismo no como el ministerio de la relación, sino como el ministerio de la reconciliación. Es donde él anhela, en donde Dios mismo a través de los escritos allá escriturales está manifestando su anhelo de que el hombre pueda recobrar o mejorar a través de esa mala relación que ha tenido y traspasar aquello a una relación correcta para con Dios. La palabra del Señor está diciéndonos entonces que el asunto no tiene que ver entonces con si el hombre tiene o no tiene una relación, sino que el aspecto principal de la Escritura es la calidad de esa relación, cuál es la manera en cómo ésta se lleva adelante. Por lo tanto, es incorrecto, diciendo eso, poner al hombre en una división entre religión o relación, sino más bien el gran conflicto tiene que estar puesto entre la religión correcta y la religión incorrecta, o entre la relación bien llevada y la relación mal llevada, o de otra manera que podría ser mencionada ya como una relación reconciliada o una relación distanciada. Si volvemos a nuestra frase allá, algo engañosa, podemos notar que la segunda composición de esta señala que el cristianismo no es una religión. Esa segunda aseveración plantea naturalmente que hay un carácter negativo en la religiosidad. Y allá es donde muchas veces la gran premisa que se manifiesta tiene que ver con estas prácticas pesadas que las personas deben llevar, los rituales gravosos que deben llevar adelante y que claramente hacen que las personas traten de mantenerse distantes de aquel concepto. Ahora, para asumir una conclusión correcta allí, necesitamos meditar en qué es lo que significa, en primer lugar, el concepto de religión. Yo debería decir que, en primer lugar, etimológicamente hablando, la palabra religión es una palabra latina que tiene allá una particularidad bien interesante. Esta palabra, que en latín es religio o religions, se forma a través de tres elementos específicos. Re, que sería la parte inicial de la palabra allá, que nos habla específicamente de lo que es una repetición. Y esto da un énfasis a lo que es una intensidad, una firmeza. En segundo lugar, tienes este verbo ligare, que aparece allá también dentro de la composición de la palabra, en donde esto alude específicamente a nuestro concepto de ligar, tiene que ver con estrechar un vínculo específico. Y por último, tienes el sufijo on, o en latín onis, en donde se está enfatizando una acción, producto allá de un efecto que se ha llevado en quien ha establecido este vínculo anterior. Por lo tanto, si quisiéramos utilizar esta palabra de manera etimológica, lo que deberíamos decir al respecto es que la religión comunica un vínculo específico entre el hombre y otro ser o otros seres, y en la práctica, en este concepto específico, una relación, un vínculo entre el hombre y Dios u otros dioses, como algunos también podrían llevarlo adelante. Ahora, dicho tan solo eso, sin ir más allá en el uso bíblico de la palabra, ya deberíamos decir que el concepto de religión establece la idea de una relación en sí misma. No es opuesta a la idea de una relación, sino más bien completa de manera correcta la idea de una relación. Ahora bien,
Cuando vamos al Nuevo Testamento, notaremos que esa palabra que se ha traducido en casi todas las versiones de la Biblia como religión es una palabra griega que se conoce como treskia allá, ¿o no? Treskeia. Y se usaba para señalar un conjunto de señales, costumbres o prácticas externas de culto o creencia particular. Ahora, aquello que como definición pudiese ser muy menospreciado por algunos, cuando nos referimos específicamente a ritos o signos externos de un culto o creencia particular, cuando tú lo analizas con detalle, no es otra cosa que una descripción gráfica de lo que es la realidad de todas las personas en este mundo. Es que cuando miras tu propia vida y miras la vida de las personas con las cuales te rodeas, te vas a dar cuenta que no te vas a demorar mucho en notar que claramente cada uno de ellos llevan a la práctica un montón de ritos, prácticas externas de una creencia particular. Sea esta creencia asociada al Dios vivo y verdadero en las Escrituras, o sea esta creencia llevada en el peor de los casos a su propio yo, su propio ego. De hecho, en la práctica entonces, cuando tú notas eso a la luz de la Escritura, te das cuenta que la religión en sí mismo no se califica como negativa o positiva, sino que más bien puede ser negativa si ésta está deshonrando a Dios, o puede ser tremendamente positiva cuando ésta honra a Dios. Un ejemplo práctico que podría compartir con ustedes tiene que ver con el propio testimonio del apóstol Pablo. Él está en un momento específico de su ministerio compartiendo con el rey Agripa, dice la Escritura allá. Y él está en un momento de la conversación compartiendo de su propio testimonio personal, qué es lo que Dios había hecho con él. Probablemente tú y yo conocemos la historia. Pablo era un perseguidor de la iglesia, su nombre era Saulo. Él está siendo el hombre que está llevando adelante la más grande persecución de la iglesia primitiva. Él está incluso yendo más allá de la lógica de Jerusalén, buscando a los cristianos y tratando obviamente de atemorizarles, atormentarles, naturalmente golpearles. Obviamente aún no le complica su muerte. De hecho, la Biblia dice que él estaba precisamente allá, presente, cuando el primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, es lapidado allá por otros que sabemos estaban contrarios al concepto del cristianismo. De hecho, Pablo estaba sosteniendo la ropa que se le había quitado a Esteban antes de que éste fuese matado por medio de las piedras. Ahora, él se encuentra entonces ahora en una oportunidad preciosa camino a perseguir a la iglesia. El Señor mismo está llegando a su vida, confrontándole de una manera directa y obviamente transformando su vida, transformando esta relación hostil que él estaba manifestando hacia Dios ahora en una relación correcta, viva, una relación eficaz hacia Él. Déjame compartir parte del relato de lo que él está señalando, de lo que era su vida sin Cristo allá al rey Agripa. El texto señala allá en Hechos 26, versículos 4 y 5. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, notarás específicamente lo que estaba mencionando allá. Él está utilizando el término religión. Y cuando nosotros escuchamos el término religión en ese contexto, naturalmente empezamos de inmediato a pensar en todas estas escenas que nos provocan rechazo. Estoy refiriéndome específicamente a legalismo, ritualismo, estoy hablando de moralismo, una obstinación en contra de la verdad, tan común en lo que fue la vida de los fariseos, que fueron parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, grandes rivales, grandes enemigos de la vida de nuestro Señor. De hecho, su obstinación era tan grande en cuanto a su religiosidad que no tuvieron ningún problema en ponerse de acuerdo para matar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, si tú y yo conocemos la historia de Pablo, tal como continúa, dice la Biblia que mientras iba camino a perseguir y obviamente dar rienda suelta a su ira en contra de los cristianos, el Señor mismo se le aparece. Y Él le dice de una manera increíble, allá en Hechos 26, versículo 15, Saulo, yo soy a quien tú persigues. Yo soy a quien tú estás persiguiendo.
Y es Cristo mismo quien se encarga entonces de rescatarle. Es Cristo mismo entonces quien se encarga de cambiarle. Es Cristo mismo entonces quien le ayuda a pasar de esa religión humana que le deshonraba a que ahora este hombre pueda tener una religión sana, viva, correcta, en donde ahora Dios se siente tremendamente honrado. De hecho, permítame ayudarle con esto a través de una buena forma de entender este concepto de la religión o las religiones. Si tú analizas bíblicamente la realidad en nuestro mundo desde el origen de este, solamente tú vas a notar, existen dos religiones distintas. Y yo podría pensar que de pronto estás en tu mente ahora tratando de investigar y decir, ¿cómo es posible que hayan solamente dos religiones? Si yo conozco un montón, podría estar acá mencionando muchísimas religiones que vienen a mi mente. Y bueno, yo debería decir que lo cierto es que solamente existen dos. Una de ellas que utiliza muchas máscaras distintas, pero no deja de ser solamente una de ellas, y que tiene que ver específicamente con la religión de los logros humanos, y otra que se puede nombrar como la religión de la realización divina. La religión de la realización divina. Déjeme explicarlo de esta manera. Si tú miras diferentes religiones, ideologías o pensamientos específicos, si miras, por ejemplo, el Islam, miras el mormonismo, miras el budismo, el catolicismo, el judaísmo o incluso miras el ateísmo, tú te vas a dar cuenta que cualquiera de estos grupos que pueda venir incluso a tu mente por sobre ellos, notarás que hay algo allá. En última instancia, hay un énfasis en el hombre, en la capacidad del hombre por conseguir lo mejor para sí mismo, en la capacidad del hombre de hacer buenas obras para obtener la salvación de su vida, la capacidad del hombre para llevar adelante lo que podría ser conocido como una muerte de mártir con tal de poder ser deificado, las obras del hombre para tratar de conseguir lo que consideran podría ser mejor. De hecho, allí tienes un grupo bien conocido de los evangelios como los fariseos que precisamente reflejan ello. Personas que pensaban que por su propia fuerza, sus propias prácticas humanas, su propia tradición, podían lograr la obtención de lo mejor para sus vidas. Por otro lado, tienes como contraste abierto el verdadero cristianismo, quien profesa en la práctica la religión de la realización divina. Y es en donde Dios es quien toma la iniciativa para salvar. Es el lugar en donde Él, por medio de su gracia derramada hacia el hombre, le da la posibilidad a éste para que pueda por su fe reconocer a Dios tal como tiene que ser reconocido y en obediencia a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, como el Señor de su vida, avanza en esta relación día a día para darle gloria a su nombre. Y todo se trata allí de apreciar lo que sabes que no te mereces, pero que lo has recibido por la obra y la bondad preciosa de Dios como un regalo divino. La religión de las obras humanas es esta que está señalando todo el tiempo que te puedes exponer a lo mejor porque te lo mereces, porque no has sido tan malo como otros, porque has sido relativamente bueno en tu propia opinión. Y obviamente es lo mejor que puedes hacer, pensar que ese es el camino allá correcto, según aquellos que lo formulan. La religión de la realización divina se entrega absolutamente a Dios, sabiendo que no merece nada excepto el infierno y que todo lo que puede obtener es un regalo de la gracia divina. Tanto la correcta como la falsa o incorrecta religión manifiesta prácticas que van a evidenciar lo que realmente son. Es decir, si tú quieres mirarlo en términos concretos, la religión lo que hace es demostrar cuál es tu verdadera relación con Dios. Si tu religión va a manifestar acciones concretas, correctas, positivas, favorables, una religión que va a estar enfatizando lo que Dios ha establecido en su palabra, bueno, tú sabes, tu relación con Él es correcta, has sido reconciliado con Él, te has enfocado de buena manera, bien has hecho. Pero si tu religión se expresa a través de frutos impropios, incorrectos, frutos que claramente denigran el nombre de Dios o blasfeman su gloria, bueno, tú debes saber, tu relación es absolutamente incorrecta, hostil hacia Dios. Eres un enemigo abierto de Dios y de su gloria. Santiago, hablando sobre esto, precisamente nos da gran luz de lo que significa esa manifestación de la religiosidad. Y quiero que me acompañen en su Biblia, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Hasta ahora hemos apreciado
El concepto de relación no dice mucho si simplemente lo utilizas así, per se, a secas. Una relación tiene que estar calificada por la bondad o la maldad que está intrínsecamente arraigada allá. Tú puedes tener una buena relación con alguien o una mala relación con alguien, por lo tanto es tremendamente necesario que cuando vaya a utilizar una frase sepa completar correctamente aquello que quiero describir. Por otro lado, hemos dicho también que la religión per se no es algo que debe ser calificada automáticamente como algo negativo. Es cierto que las personas pueden obrar en una religiosidad de manera incorrecta o impropia cuando ésta naturalmente está tratando de ir en contra de Dios y de aquello que Él ha establecido en su palabra. Pero también la palabra es muy clara para mencionar que la religión correcta va a evidenciar una relación sabia para con Dios. Por lo tanto, lejos de ser elementos que se oponen, son complementos que en la práctica están demostrando la realidad de la persona allá que las posee. Si estás allá en Santiago, capítulo 1, versículo 27, la palabra del Señor dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Repito nuevamente para usted y para mí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por un lado, hemos apreciado el testimonio de Saulo de Tarso, quien mientras perseguía a la iglesia y practicaba la religión de los fariseos, está ejecutando acciones relacionadas con ese tipo de religión. Allá está mostrando la perversión de su corazón, el egoísmo de su corazón, el orgullo de sentir que solo él tiene la capacidad de obtener la verdad bajo sus propias capacidades, que él a través de sus obras puede obtener lo mejor. De hecho, él sabía de memoria su currículum que podría repetir a cualquier persona como la gran marca de lo que estimaba como mejor. Y por otro lado, tienes acá una marca de la religiosidad que ahora alguien puede tener correctamente en el Señor y que se va a evidenciar a través, al menos vemos, de 3 asuntos fundamentales que bien hacemos tú y yo en considerar. Cuando miramos todo este concepto, tenemos allá varios asuntos que podemos tener presente y que nos van a ayudar muchísimo a saber en qué lugar estamos nosotros, cuál es nuestra posición al respecto, realmente cómo estamos llevando adelante esa verdadera realidad de relación positiva, si Dios así lo ha permitido. MacArthur, al partir de este texto, señala lo siguiente, cito para ti: la religión divina, es decir, el cristianismo bíblico, es una cuestión de la santa obediencia a la palabra de Dios, reflejada, entre otras maneras, por nuestra honestidad en lo que respecta a nosotros mismos, por nuestra abnegación en lo que respecta a las necesidades de los demás y por nuestra postura moral y espiritual intransigente en cuanto al mundo. Dicho lo anterior, permítame compartir con usted 3 marcas distintivas entonces de esa verdadera religión, aquella religión correcta. En primer lugar, esta se lleva adelante a través de criterios divinos, se construye por medio de los criterios de nuestro Dios. Si miras nuevamente el versículo 27 al comenzar, notarás que señala lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Santiago utiliza 2 términos interesantes. Por un lado, pura, que es la palabra en griego, kataros allá, y sin mácula, otra palabra allá, amiantos, que son sinónimos que tratan de sobreenfatizar un concepto específico. La idea allá en la práctica de la palabra pureza es la limpieza interna de las personas, y la idea de la palabra mácula habla de la libertad de la contaminación, es decir, una limpieza que está libre de ser afectada por cualquier tipo de impureza. Obviamente hay una redundancia que trata de enfatizar el punto allá de los santos. Por cierto, estas claramente no serían características que el hombre establecería si tuviese que determinar cuál sería la lógica de su religiosidad. Es decir, cuando pensamos en esta religiosidad de obras, sabemos que la tendencia natural del hombre sería básicamente hacer lo que los fariseos hacían: ser vistos por los demás en cuanto a todo lo que hacen, ser notorio hacia los demás de su gran corazón generoso, de su capacidad oratoria hacia Dios, de su gran bondad arraigada en las expresiones externas, de su capacidad para diezmar la menta y el eneldo, como Jesucristo le dijo a los suyos en aquella época, los fariseos de su época. Pero lo cierto es que cuando pensamos en los criterios de Dios, nos damos cuenta que su estándar es tremendamente alto, y es porque solamente puede estar arraigado en Él. De hecho, por eso,
Santiago está diciendo la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Es que no importa lo que el hombre pueda decir o pensar al respecto. Es básicamente fundamental lo que Dios está señalando al respecto. Los criterios de la religiosidad correcta los ha establecido el Señor. La manera correcta de llevarla, claramente, también la ha establecido el Señor. Mal hacemos cuando nosotros, entonces, tratamos de establecer cuál es o cuál debería ser la verdadera religión en términos humanos. ¿Has oído, por ejemplo, algunas personas señalar la siguiente frase? Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Has escuchado eso, no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Bueno, debería decir, error. Esa es la religión de los logros humanos, en donde el orgullo que tienes es tan grande, pero tan grande, que empiezas a definir tú a Dios, empiezas a determinar lo que tú consideras debería ser el carácter de Dios. Y el orgulloso es resistido por Dios. Es resistido por Dios. Los más grandes errores espirituales de los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo y aún más adelante, estos líderes judíos que se estaban oponiendo en contra de Jesús, fue que cayeron precisamente en ese mismo aspecto. Habían sustituido las normas de la ley de nuestro Dios por sus propios criterios, llamados tradiciones de los hombres. Y a partir de eso estaban atando cargas pesadas a los hombres de su época, haciéndoles llevar adelante un montón de asuntos que claramente no tenían por qué llevar a la luz de la verdad. Es a esas personas oprimidas por ese tipo de religiosidad a las cuales Jesús les dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es porque precisamente el peso de esa religiosidad humana, de esa tradición humana, de esas prácticas no establecidas por la Escritura, estaban oprimiendo, desgastando, afectando negativamente a los creyentes y a las personas allá en general. El Señor señaló en Mateo capítulo 15, citando lo que el profeta Isaías señaló en su tiempo, algo que no había cambiado tristemente. Nada nuevo había bajo el sol. La religión del hombre siempre ha estado desde el pecado. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios, dice Mateo 15, 6 al 8, por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, la apariencia externa, la religión de las obras humanas, estaba tomando trascendencia, pero con eso no había otra cosa que dejar en evidencia que la verdadera religión, aquella que se lleva en plena certidumbre ante Dios y conforme a su palabra, no se estaba manifestando. Por lo tanto, en primer lugar, mis queridos, se construye bajo criterios divinos. Es decir, si vamos a establecer cuál va a ser la forma que vamos a llevar adelante como congregación, eso no depende tanto de lo que a mí me guste o lo que a usted le agrade. Tiene que ver particularmente con lo que Dios ha establecido en su palabra. Si tenemos que determinar cuáles son aquellos principios que vamos a utilizar para cualquier práctica que vamos a realizar, eso no tiene que ver con aquello que podría parecerle más cómodo a usted o aún más cómodo a mí. Esto tiene que ver específicamente con lo que Dios ha establecido en su palabra. Es porque Él estableció el estándar, es porque Él estableció la verdad y nosotros como su pueblo nos sometemos a esa maravilla y disfrutamos aquella realidad. La religión del hombre que se define a sí misma está lejos de Dios. La religión de la realización divina que depende en Dios está cerca de Él, constantemente cerca de Él. Una segunda característica que podemos apreciar a través del texto allá en Santiago es que fundamentalmente usted puede ver que esta religión correcta comunica amor al prójimo. Comunica amor al prójimo. Mira nuevamente lo que dice allá el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Note, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hay una palabra muy interesante que utiliza allá Santiago para el término visitar. Es una palabra en griego que significa mucho más que una visita aislada que usted pudiese hacer de vez en cuando a personas específicas. Tiene que ver básicamente con una preocupación. La idea está allá arraigada en poner en práctica la provisión y la ayuda que sea necesaria para aquellos que forman parte de mi realidad y que obviamente están siendo suplidos de aquello que necesitan. El Señor espera que la religión bien entendida por el hombre que tiene una relación correcta con Él, que ha sido reconciliado con Él, se exprese a través de lo que significa una preocupación activa por aquellas personas que te rodean. Si observas la iglesia primitiva, notarás que aquellas personas que reflejaban la mayor necesidad en su tiempo,
aquellas personas que reflejaban la mayor necesidad de ser apoyados, ayudados o alentados en aquel tiempo, eran fundamentalmente los huérfanos y las viudas. Una realidad que sistemáticamente no solo se ve en el Nuevo Testamento, sino que también tiene su gran raíz en la lógica del Antiguo Testamento, dejando Dios mismo establecido criterios sobre la necesidad de preocupación hacia ellos, en lo que fue su teocracia para con el pueblo de Israel. Eran escasos los trabajos para ambos grupos de personas. Obviamente el bien social o algún seguro de vida no era algo común en aquella época. Y si claramente no tenían familia cercana o familia dispuesta a apoyarles, quedaban en el completo abandono. Por lo tanto, la iglesia tenía mucho que hacer. La iglesia debía asumir esta realidad como algo propicio para ella. Naturalmente, Santiago está señalando este punto porque sabe que la religión correcta es muy práctica, es muy activa. Y esta religión, bien entendida, va a manifestarse, entre otras cosas, en la manera en cómo comunica su preocupación por otros. Permíteme dar algunos ejemplos de esta preocupación de necesidades que claramente son enfatizados en la Escritura. El Salmo 68, versículo 5, señala las palabras de David: Padre de huérfanos, menciona el carácter de nuestro Dios. Note acá un atributo de Él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En Salmo 146, versículo 9, dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Nota lo que la ley mosaica señalaba en cuanto a su enseñanza. Allá en Éxodo 22, 22, en ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y continúa allá, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28, 29, 27, después capítulo 27, versículo 19. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, note, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén, amén. Notarás cómo el Nuevo Testamento enfatiza esa misma realidad allá en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son, que en verdad lo son. Mis queridos, el verdadero cristianismo se expresa en la práctica por medio de un corazón puro y amoroso. Un corazón que está preocupado de las realidades de los demás. Está tan preocupado de las realidades de los demás que aún ve lo que sus enemigos necesitan. Romanos capítulo 12 señala: si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. ¿Y qué está diciendo el texto allá? Bueno, debes estar tan preocupado aún de tu enemigo que debes notar cuando tiene hambre. Y debes estar dispuesto para llevarle algo. Y debes notar cuando tiene sed. Y debes estar dispuesto a llevarle algo para que pueda beber. Y es porque Dios estima que esa religión verdadera va a llevarse adelante por medio de acciones preciosas y concretas. ¿Usted sabe quién fue el que llevó adelante el primer hogar de menores en la historia del mundo conocido? Y la respuesta es un cristiano. ¿Sabe quién fue quien estableció el primer hogar para poder atender a ancianos desvalidos en la historia de este mundo? La respuesta es un cristiano. ¿Sabe quién estableció en primer lugar un colegio para poder establecer ayuda a niños que en primer lugar no tenían la posibilidad de poder acceder a cierto nivel de educación? Y la respuesta en la historia es un cristiano. Y es porque por alguna razón aquellos cristianos entendieron que la verdadera religiosidad, aquella verdadera relación que había sido reconciliada en los méritos de Jesucristo para con Dios, se debía graficar a través de acciones concretas, acciones de comunión y amor para con el prójimo. En tercer lugar, Santiago capítulo 1 menciona que la verdadera religión consiste de una vida santa, de una vida santa. Si tú notas allá, el verso 27 termina señalando lo siguiente: y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión aplica la verdad a la vida sin hacer concesiones morales o espirituales. Es que no trata de congraciarse con el mundo para tratar de caerle bien al mundo, sino más bien trata, a través de la diferencia que Dios le ha permitido ser y tener, de impactar correctamente ese mundo. Tú y yo sabemos, tal como la Escritura señala allá en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero
está bajo el maligno. Y por consiguiente, todo el sistema en el cual nos encontramos inmersos está absolutamente corrompido. Suele ser una gran tentación para la vida de los creyentes el hecho de pronto vernos afectados al punto de pensar que puede ser una buena alternativa caer en algunos aspectos de aquel sistema. El cómo enfrentamos nuestra realidad viviendo en este mundo. El cómo tratamos de mantener una diferencia enfatizando a Dios en medio de este mundo es lo que va a reflejar el carácter de nuestra verdadera relación con Él. Y en la práctica es lo que va a evidenciar esta religión correcta que se guarda del mundo, tal como señala allá el libro de Santiago. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, señala lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escuche bien, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjeme decirlo en otras palabras, la religión humana, la religión de las obras, aquella que atesora lo externo y no lo interno, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que vive la religión correcta, va a permanecer para siempre. No es viviendo a la manera del mundo, es haciendo la voluntad del Padre, que los verdaderos creyentes pueden avanzar y permanecer. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Según Santiago, es guardarnos del mundo, guardarnos del mundo. Debemos abstenernos de involucrarnos en cualquier práctica de perversión de este sistema mundano. La idea en el griego es una acción regular y continua que debe estar separada de nuestras acciones, debe estar separada de nuestras prácticas. La idea es procurar activamente el hecho de ponernos a salvo de estas atracciones del mundo que claramente nos atraen, nos empujan. Luchar contra las tentaciones y huir en todos los casos que sea necesario cuando esto se manifieste. La lucha será peligrosa, los ataques serán incesantes, los dardos serán cada vez más ardientes, pero el creyente que se sostiene en Dios, aquel creyente que confía en la palabra de nuestro gran Dios, que confía en el poder de nuestro Dios, puede reservarse de aquel peligro, puede guardarse de aquella realidad. Tampoco Santiago propone como religión más perfecta la huida del mundo, como por ejemplo muchos interpretan al irse a un monasterio o a un convento y apartarse específicamente de los demás. Este mundo tiende a pensar que las personas espirituales o los verdaderos religiosos son aquellos que se van al Tíbet, allá bien lejos, a tener tiempos profundos de meditación y de abstracción de este mundo. Pero déjeme decirlo así, esta es una expresión terrible de un egoísmo tremendo. Es porque allá tú no estás ayudando al mundo en donde Dios te puso. Es porque allá tú no estás haciendo nada bueno por el mundo que realmente te necesita. Y queridos, Dios no quiso que estuviésemos allá. Dios nos puso precisamente acá, porque sabe que en este lugar preciso donde tú y yo estamos, es donde nosotros podemos, sin exponer nuestras convicciones, sin transgredir los principios de la palabra, afectar positivamente a otros para que estos puedan venir al conocimiento de la verdad. El peligro no está en que un creyente se halle dentro del mundo, sino que el peligro está en cuánto de ese mundo se encuentra dentro del creyente. ¿Cuánto de ese mundo se encuentra dentro del creyente? El peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo. El peligro está en cuánto de ese mundo está dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Sabemos que mientras estemos en esta tierra vamos a enfrentar caídas, pero lo cierto es que siempre el creyente debe tener una disposición activa a lo que significa el estar determinado a no comprometer sus principios ni sus convicciones a aquellos que son los mundanos. El cristiano genuino no puede sentirse feliz o contento cuando no muestra compasión frente a los demás. No es nuestra perfección la que evidencia nuestra salvación, sino aborrecer nuestras imperfecciones y el buscar la ayuda de Dios para encauzarnos nuevamente en lo que significa esta vida en donde queremos seguir los principios que Él estableció, en donde queremos en la práctica mostrar nuestro amor para con el prójimo, en donde queremos mantenernos apartados del mal, viviendo una vida pura y santa para con nuestro Dios. Mis amados, el cristianismo bíblico
es un asunto de obediencia santa a la palabra de Dios, que se refleja, entre otras formas, por nuestra sinceridad en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a lo que significa nuestro desprendimiento para poder atender a las necesidades del otro, en cuanto a lo que significa nuestra forma de permanecer sin hacer concesiones morales y espirituales en cuanto al mundo. El cristianismo, queridos, el verdadero cristianismo es sin duda una religión. De hecho, es la única religión verdadera. Es lo mejor de lo mejor que Dios podía haber establecido cuando se trataba de aquello. Y estoy convencido que aún aquellos cristianos que promueven la frase de que el cristianismo no es una religión, no estarían contentos si de pronto se sacara de todos los libros de historia, de todos los aspectos de las religiones del mundo, el cristianismo de allí. Eso no les agradaría. Estoy seguramente convencido de que claramente tampoco les gustaría que de pronto se sacara a todos los profesores de religión que sean cristianos de los colegios, porque no existe el ramo de relación, sino que existe el ramo de religión. Y estoy convencido que claramente no estarían censurando a Calvino por escribir la institución de la religión cristiana, o a Jonathan Edwards por su libro Los afectos religiosos. Es bastante incomprensible, por cierto, que los promotores de aquella frase, negadores de costumbres y prácticas religiosas, animen a los nuevos creyentes, entre otras cosas, a que sean bautizados, a que vayan a la iglesia, a que tomen la cena del Señor, que lean la Biblia, que oren a Dios, que evangelicen a otros, que testifiquen a través de su testimonio personal y hagan toda una serie de actividades que se encasillan dentro de lo que significa ser un religioso. Entiendo que muchas veces las personas están tratando de alejarse de un concepto negativo de religiosidad cuando tratan de utilizar el término. Tratan de asegurarse de alguna manera de que los escépticos no tengan ninguna cosa que puedan tomar para hablar mal de lo que significa su vida. Pero lo cierto es que debemos asumir que tratar de entrar en esos detalles puede generar mayor confusión que la que realmente Dios espera que reflejemos a través de ser concretos en la realidad que Él estableció. Y tomemos unos minutos más para explicar en qué consiste esa verdadera realidad. Mis queridos, argumentar que el cristianismo no es una religión es básicamente argumentar que Chile no es un país o que el agua no moja. El cristianismo es una religión, es la verdadera religión. Y si tú has venido a los pies de Cristo, no en tus propios méritos, no en tus propias fuerzas, sino aceptando que no puedes por tus propias fuerzas llegar a Él, reconociendo y aceptando que eres un pecador terrible y que has ofendido a Dios, y tomando la gracia salvífica de Cristo, reconociendo que Él ha sido el Salvador, que Él pagó el precio por tus pecados, y Él realmente es el digno de ser adorado y a quien te desea someter. Es esa la relación que tú puedes llevar adelante. Si tú aún no has vivido aquella realidad, si tú aún no has evidenciado ese compromiso directo hacia Cristo y su señorío en tu vida, yo te invito a que puedas arrepentirte de esa religiosidad de obras humanas que te ha autoconvencido, te ha autoengañado de que no eres tan malo como otros y que eso te hace merecedor de algo. Y que entiendas que sin Cristo no tienes esperanza, sin Cristo no tienes ninguna esperanza. ¿Cuál es tu religión? Diga con firmeza: soy un cristiano, salvado de la condenación eterna que yo merecía por mi pecado, por la gracia de Cristo, el Señor y Salvador de mi vida. Yo espero que así sea. Vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra y de poder hacerlo a través de esta pequeña serie, Señor, que vamos a tener como congregación. Gracias, Dios, por la luz que tu palabra nos otorga. Nos ayuda tanto, Señor, el poder meditar en ella y saber que tienes respuesta para todo lo que es necesario. Señor, ayúdenos, por favor, a poder ser prácticos en nuestro discernimiento, a poder entender que cada frase, cada marca, cada stickers, cada meme que tiene frases específicas, no puede ser pasada superficialmente, sino que debe ser analizada de la manera correcta, si queremos realmente también ser nosotros agentes que la comparten. Queremos, Señor, ser bíblicos en toda nuestra manera de vivir. Y, Señor, para eso te pedimos nos ayudes a poder estar convencidos por tu palabra de lo que es correcto y poder, Señor, no solamente hablar de aquello, sino en la práctica vivir aquello. Señor, ayúdenos a poder entender que usted estableció el estándar, no nosotros, por lo tanto no es a nuestra manera, es a tu manera. Cuando lo hacemos a nuestra manera,
vamos a estar dando coces contra el aguijón. Ayúdanos, Señor, a entender que se trata específicamente de nuestra entrega hacia otros y la manera en cómo evidenciamos nuestro amor a Ti, amando a nuestros hermanos, a quienes podemos ver. Y, Señor, ayúdanos también a poder guardarnos de este mundo, un mundo terrible, complejo, una perversa generación, tal como describe Tu palabra, un mundo que está bajo el poder y la autoridad del maligno, pero, Señor, en donde Tú nos has puesto con Tu poder, con Tu gracia, para ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a preservar esa diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.